Hola, muy buenas tardes. Desde el Instituto Tecnológico de Tijuana, por la carrera de Ingeniería en Logística, por los alumnos de quinto semestre, hoy les vamos a presentar la unidad 3 de Estadística Inferencial 2 titulada Análisis de Varianza. Dicha materia es impartida por el profesor Juan Morales y el trabajo es elaborado por Alessandra Merari Camacho Nieblas, con el número correspondiente a 1721-1966. Vamos a dar inicio a, a la unidad con el primer tema, análisis de varianza de un factor, 12.2. Para dar inicio comenzaremos con una forma introductoria al tema y así de esta manera comprender mucho mejor las raíces del tema. El análisis de varianza de un factor tiene como el método de análisis de varianza que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, donde hipótesis nula plantea la igualdad de estas y la hipótesis alterna plantea la diferencia, o al menos una que sea diferente. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. Y 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Teniendo esto en cuenta, vamos a dar inicio con el primer problema, titulado Mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles. Para esto nos menciona que utilicemos las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Recalcando el tema, nos pide un nivel de significancia de alfa de 0.05. Aquí, como podemos ver en la parte inferior izquierda, tenemos el tipo de auto, son las 10 muestras y clasificado en compacto, mediano y grande con sus respectivos valores de cada una de las muestras. Muy bien. Ahora, sin más preámbulo, nos vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos aquí sustituidos los datos de nuestro problema. Tenemos, como ya lo mencioné anteriormente, el tipo de auto, que son las 10 muestras, con sus respectivos clasificaciones, mediano, compacto, mediano y grande, y así sucesivamente. Ahora bien, para poder iniciar nos vamos a ir a lo que es estadística, en este caso va a ser ANOVA, y nos vamos a ir a la prueba de igualdad de varianzas. Como manera breve, se inicia por la prueba de igualdad de varianzas para sacar conclusiones de si las varianzas van a ser iguales o diferentes, dando pie a alguna de las hipótesis, ya que si las varianzas fueran diferentes, no nos causaría mucho el ruido los resultados que nos arrojaran y no se podría hacer este trabajo. Por lo tanto, por eso iniciamos por las pruebas de igualdad de varianzas para ver qué nos arroja de resultado y sacar una conclusión. Aquí nos da dos opciones, los datos de respuesta en la columna para todos los niveles de factores o los datos de respuesta que estén en una columna separada para cada nivel de factor. En este caso queremos que estén separadas. Y aquí en respuestas vamos a seleccionar la columna 2, 3 y 4, que es el compacto, el mediano y el grande. Nos vamos a ir a opciones, donde nos vamos a cerciorar que, como se mencionó en el problema, el nivel de confianza, o en dicho caso alfa, sea el 95% o 0.05. La vamos a aceptar. Gráficas de resumen, por supuesto, sean resultados, en estos ya no les vamos a poner nada, no les vamos a cambiar y nos vamos a ir a aceptar. A continuación, ya nada más esperamos a que se cargue, nos va a arrojar esta gráfica donde se comparan las variaciones de los tres autos. Es una prueba de igualdad de las varianzas del valor de P, donde es la prueba múltiple de la comparación de las varianzas. Podemos observar
cómo nos muestra las comparaciones múltiples con el valor de P de 0.979 y la prueba de Levens del valor de p-value de 0.808. Podemos observar que el valor no es igual ni menor a 0.05 o 95%, en este caso es 0.05. Por lo tanto, aquí podemos concluir que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual afirmaba que las varianzas eran iguales, ni tampoco tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis alterna o aceptarla. Por lo tanto, vamos a seguir, aquí se define si seguimos o no con la prueba. Podemos observar la gráfica de la prueba de igualdad de varianzas de mediano grande. Son los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, como se mencionó, de 0.05. Podemos observar desde aquí la diferencia. Podemos ver la cantidad de compacto, mediano y grande, y cómo el grande está dentro del mediano y el mediano dentro del grande. Por lo tanto, lo vuelvo a mencionar, se puede hacer el análisis de varianza, observando los datos arrojados de la prueba de igualdad. Muy bien, de una muestra de 10, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, vamos a analizar el pergamino. Le vamos a dar que no. Aquí nos da lo que es el método de la hipótesis nula, donde, lo vuelvo a repetir, afirma que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, donde por lo menos una varianza es diferente. Nos marca el nivel de significancia de alfa, que es de 0.05, los intervalos de confianza de Benferroni de 95% para desviaciones estándar. Tenemos aquí las muestras, compacto, mediano y grande, el número es de 10 de las 3, con una desviación estándar del compacto de 4.39823, del mediano 4.35762 y del grande con una desviación estándar de 4.61880. Bueno, podemos observar que difieren solamente en los decimales. Tenemos un índice de confianza en el compacto de como 1.84062 a 13.81176. Esto significa que aquí podemos encontrar lo que es el compacto. El mediano es de 2.34871 a 10.6295. Y el grande, su intervalo de confianza, parte de 3.03737 como límite inferior y como superior a 9.2343. Nivel de confianza individual nos resultó de 98.3333%. Muy bien. Las pruebas, tenemos aquí el método, que son las comparaciones múltiples, y el de Levens, el que habíamos analizado al inicio en la gráfica que se nos brindó. La estadística de prueba de Levens de 0.22 y el valor de P, que es el más importante para dar conclusiones finales. En las comparaciones múltiples fue de 0.979 y en el de Levens fue de 0.808. Podemos observar de igual manera que los valores son mayores a lo que es el nivel de significancia de 0.05. Por lo tal, volvemos al inicio. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna, por lo cual vamos a seguir con el análisis. De esta manera vamos a continuar y nos vamos a ir a lo que es estadística de nuevo. Nos vamos a ir a ANOVA y de ANOVA vamos a analizar un solo factor. De esta manera vamos a seguir de la misma manera que comenzamos. Aquí vamos a observar que nos brinda otra vez los datos de respuesta en una columna para todos los niveles de factores y los datos de respuesta en una columna separada para cada nivel de factor. De igual manera, se selecciona el segundo. Las respuestas es las
la columna 2, 3 y 4, que son las clasificaciones, compacto, mediano y grande. Aquí nos vamos a ir a opciones, vamos a observar el nivel de significancia, no se va a cambiar, le vamos a dar en aceptar, comparaciones, vamos a seleccionar en los procedimientos de comparación presuponiendo varianzas iguales, el de Turkey, Fisher, Donnet y mi MCB de HLSU. Lo seleccionamos. Le vamos a dar en aceptar. Gráficas, que vamos a seleccionar las 3 en 1 para que nos arroje todas y así hacer una comparación más grata. Vamos a observar los resultados, método, información de factores, análisis de varianza, resumen del modelo, medias, todo eso va a ser útil. Le damos en aceptar y le vamos a dar en aceptar. De esta manera nos va a arrojar los diferentes procedimientos de las pruebas para sacar unas conclusiones más amenas a lo que es el problema. Tenemos aquí las gráficas de residuos, de compacto, mediano y grande. La gráfica de probabilidad normal, podemos observar la pendiente y los puntos de las muestras. Podemos observar el símbolo, la fila, el residuo y su porcentaje respectivo. Están los versus ajustes, al valor ajustado está de este lado y el residuo. Y aquí podemos observar la frecuencia y el histograma, que se puede observar de cierta manera la campana de Gauss. Podemos ver el valor de menos en residuos de menos 7.5, de menos 5, menos 2.5, de 0 como es el más alto, el valor igual a 11 con la clase de menos 1.25 a 1.25. Tenemos 2.5 como positivo, de 5, 7.5 y de 10. Muy bien. Aquí podemos observar la gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande. Está el 95% como índice de confianza para la media. Podemos observar los datos. Aquí podemos observar lo que es la muestra de los compactos, de los medianos y de los grandes. Podemos ver cómo asciende de cierta manera colocando aquí en 45 el compacto. Aquí podemos observar el mediano en 42.1 y el grande en 39. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos el índice de confianza del 95% de simultáneas, es la prueba de HLSU de la media del nivel, la mayor de las medias de otros niveles para compacto y mediano. Vamos a observar lo que es el compacto y el mediano tomándolos de 2 en 2, el mediano del compacto y el grande del compacto. Su intervalo tiene 0 como cuota y las medias correspondientes son significativamente diferentes. Podemos observar cómo aquí ya se sacan las conclusiones de que efectivamente las medias son significativamente diferentes, afirmando que se va a aceptar de tal manera lo que es la hipótesis alterna. Vamos a dar que no. Aquí podemos observar cómo está la línea punteada de 0. Esta es ICE simultáneas del 95% en la prueba de Donnet. La media de nivel, media de control para compactos, medianos y grandes. Aquí está un poco más resumida. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. Podemos observar cómo no se acercan al 0, cómo esta se encuentra en la cantidad de la estimación de menos 2.6 con el intervalo inferior de menos 7.25401 al superior de 2.05401. Podemos observar de grande y compacto cómo nos marca la estimación de menos 5.7 de un intervalo partiendo del límite inferior de menos 10.3540 a menos 1.04599. Esta es la prueba de Donnet.
cómo nos afirma que también son diferentes. Aquí está la prueba de Fisher. La prueba de Fisher es un poco más sensible. Aquí podemos observar cómo nos muestra ya las tres clasificaciones de mediano y compacto, grande y compacto y grande y mediano. De igual manera nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. La prueba de Fisher es muy parecida a la de Tukey y nos da el mismo resultado al anterior. Podemos observar aquí la prueba de Tukey, cómo son realmente muy parecidas, donde tenemos la prueba donde nos marca dos comparaciones, que son los autos medianos y compactos y los grandes y compactos. Podemos observarlos de igual manera. Esta prueba solo nos muestra pues estas tres comparaciones, por lo cual los hace de cierta manera muy similares, ¿verdad? Podemos observar como en la de Fisher el mediano del compacto es de una estimación de menos 2.6 y su intervalo es parte de la manera inferior de menos 6.69225 a 1.49225. Vamos a hacer la comparación con el de Tukey, donde la vamos a seleccionar. Miren cómo la estimación es realmente muy parecida, es igual la estimación de menos 2.6 y el intervalo de menos 7.55008 a 2.35008. Aquí el intervalo nos cambia un poco, podemos observarlo, el otro inicia en menos 7 y este en menos 6, pero realmente la diferencia no es mucha. Aquí en el de Tukey vamos a observar la estimación de grande y compacto, donde la estimación es de menos 5.7 y el intervalo es de menos 10.6501 a uno superior de menos 0.749918. Muy bien. Y en grande y compacto acá de Fisher podemos observar que es de menos 5.7 y el intervalo inferior es de menos 9.79225 a menos 1.60775. Muy bien. Y aquí tenemos de igual manera, y no menos importante, el grande y el mediano, donde podemos observar. De igual manera sabemos que el intervalo de confianza es del 95%, la estimación aquí fue de menos 3.1 y el intervalo de grande y mediano es de como punto inferior de menos 8.05008 a 1.85008. Recalcando la estimación de menos 3.1, vamos a la de Fisher para hacer la comparación. Lo hacemos de esta manera porque se puede observar la igualdad que hay o la similitud que hay entre la prueba de Tukey y la prueba de Fisher. Aquí tenemos de igual manera la estimación de menos 3.1. Como podemos observar, la diferencia que se puede ver son los límites. Los límites sí los marca un poco más diferentes. Pero de igual manera, como en todas las anteriores, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Okay. Una vez analizando lo que son las pruebas, vamos a observar nuestro pergamino, donde podemos observar desde aquí. Aquí nos muestra no un solo factor de compacto, mediano y grande. De igual manera nos viene el método con las hipótesis correspondientes. Información del factor, son 3 niveles y los valores en compacto, mediano y grande. El análisis de varianza, podemos ver los grados de libertad del factor, tenemos su error y el total de estos. Podemos ver aquí el valor de F de 4.09 y el valor de P, donde es 0.028. ¿Qué significa 0.028? Podemos recordar que el índice de confianza es de 0.05, por lo tanto el valor de P en el análisis de varianza es menor
al nivel de significancia, por lo tanto se puede rechazar hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que como podemos leer acá arriba, la hipótesis alterna afirma que no todas las medias son iguales y la hipótesis nula afirma que todas las medias son iguales. En resumen del modelo, tenemos aquí 4.45970, R cuadrada del 23.27%, R cuadrada ajustado del 17.59% y R cuadrada predicha de 5.27%. Muy bien, en todos nos dio los mismos resultados. Como podemos observar, son muy similares. Aquí tenemos las medias, ya se había analizado anteriormente, del factor compacto, mediano y grande, el número de estas, su media, su desviación estándar correspondiente y sus índices de confianza del 95%, que es lo que analizamos al inicio, ¿verdad? Acá se tiene. Pero con lo que es este análisis. Aquí tenemos las comparaciones. Aquí podemos recalcar la desviación estándar agrupada de 4.45970. Tenemos las comparaciones en parejas de Turkey, donde se agrupó la información utilizada en el método de Turkey y con una confianza del 95%. Tenemos lo que es la muestra, tenemos las medias, la agrupación de estos. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Podemos observar cómo mediano es el que comparte una media, comparten letras. Por lo tanto, dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Podemos ver cómo compacto y grande no comparten una letra. Las comparaciones en parejas de Fisher, igual que en Turkey, podemos observar y a lo largo de lo que fue la explicación en las gráficas vimos cómo estos dos métodos eran parecidos, el de Fisher y el de Turkey. Las comparaciones múltiples de Dunning con un control, donde agrupar la información utilizando el método de Dunning y una confianza del 95%. Podemos ver la media del compacto aquí con control de 44.70 en la agrupación de A, el mediano de 42.10 igual en la agrupación de A y el grande de 39. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media al nivel de control. Podemos ver que es la grande. La grande las que son significativamente diferentes. Como podemos ver aquí también nos dio la grande en la de Fisher y de igual manera en la de Turkey. Y con esto podemos cerrar lo que es el primer problema y como consiguiente pasar al segundo para tener una mejor claridad de lo que es el tema de una sola varianza. Vamos a cerrarlo. Muy bien. Bueno, retomando el problema número 2, como anteriormente lo mencioné, vamos a iniciar con el tema ahora de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Este problema dice lo siguiente. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida IC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles que tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a dar inicio con lo que es la interpretación de los datos. De igual manera que en el problema anterior tenemos el tipo de autos, que son 10, nuestra muestra, clasificados en compactos, medianos y grandes, con sus respectivos datos. Estos datos se van a sustituir en el programa de Minitab de esta manera, en columnas diferentes, contemplando el tipo de auto, que son las 10 muestras, con compacto, mediano y grande. De esta manera nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas.
seleccionando la opción de datos de respuesta en columnas separadas, ya que nos muestra si los queremos en una columna para todos los niveles o en una columna separada. Nuestra opción va a ser la segunda, por supuesto. Las respuestas va a ser la columna 2, 3 y 4, que son sus tres categorías: compacto, mediano y grande. En opciones vamos a analizar que esté en el 95%, que es el nivel de significancia, que es de 0.05. Vamos a darle a aceptar y le vamos a dar en gráfica de resumen. Muy bien. Y le vamos a dar en aceptar. De esta manera nos debe de arrojar los resultados y una gráfica correspondiente. Podemos observar la prueba de igualdad de varianzas con los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con el nivel alfa de 0.05. Las comparaciones múltiples son el valor de P de 0.119 y la prueba de Levins con el valor de p-value de 0.171. Podemos observar que son mayores al nivel de significancia, al valor de alfa de 0.05. Por lo tanto, desde aquí podemos iniciar a dar pie a lo que son las hipótesis, donde la hipótesis nula nos plantea que las varianzas son iguales, o la hipótesis alterna, donde esta nos indica que al menos una es diferente. No hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, ni tampoco para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco de igual manera para aceptar lo que es la hipótesis alterna ni rechazarla. Por lo tanto, vamos a seguir en pie con lo que es el análisis de las pruebas de la varianza. Podemos ver el compacto, que son sus intervalos. Podemos observar que es de 64.4384 a 127.546. Podemos observar el mediano, su intervalo parte de 92.5653 a 149.149. Y podemos observar el grande, que tiene un intervalo un poco más grande, de 109.841 a 365.264. La prueba de igualdad de varianzas nos indica si los intervalos no sobreponen la desviación estándar correspondientes, son significativamente diferentes. Muy bien. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestro análisis. Podemos observar como aquí en el pergamino nos muestra lo que es el método con la hipótesis nula. Lo vuelvo a mencionar: todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente con su nivel de significancia del 0.05. Tenemos aquí lo que son los intervalos de confianza de Ponferroni del 95% para desviación estándar. Con muestra compacto, mediano y grande, tenemos aquí nuestras muestras de 10, que fueron las de compacto, mediano y grande, son iguales. Su desviación estándar correspondiente en compacto tenemos 79.326, el mediano 102.812 y en grande 175.265. Partiendo de un índice de confianza, como se analizó anteriormente en la gráfica, el compacto de 49.2570 a 167.60. Mediano, el intervalo inferior es de 72.4654 al superior de 191.778, y el grande, con un índice de confianza en su intervalo de 98.7858 al superior de 408.898. Muy bien, tenemos las pruebas. El método son las comparaciones múltiples. El de Levins, la estadística de prueba, en donde en el de Levins nos muestra un 1.89 y el valor de P de las comparaciones múltiples es de 0.119 a 0.171. Desde aquí seguimos en pie con nuestra conclusión final, en donde no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni tampoco para aceptar la alterna.
De tal manera vamos a seguir con nuestro objetivo de seguir analizando lo que es el problema. Por lo tanto, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a NOVA y estamos en un solo factor. Aquí vamos a colocar los datos de respuestas en columnas separadas, donde seleccionaremos compacto, mediano y grande, que es la columna 2, 3 y 4. Nos vamos a opciones, está en el 95%, le vamos a dar desde luego aceptar. Comparaciones, queremos todos los procedimientos de comparación presuponiendo varianzas iguales. Gonna NCP de HSU, la media más grande es la mejor. Vamos a darle en aceptar. En las gráficas queremos 3 en la de residuos para una mejor comparación. Y le vamos a dar en aceptar. Vamos a observar los resultados arrojados por los métodos de prueba en sus diferentes gráficas. Podemos observar como primera parte lo que es la gráfica de residuos para compacto, mediano y grande. Tenemos lo que es la gráfica de probabilidad normal con los residuos y con sus porcentajes. Podemos ver cómo se encuentran algunos alejados de lo que es la agrupación normal, donde vamos a encontrar la fila 27, el residuo 222.2 con un porcentaje de 94.4079. Es un valor atípico. La fila 24 de igual manera con el residuo 312.2 y un porcentaje de 97.6974. Aquí tengo en la fila 26 el residuo con un negativo de 216.8, un porcentaje de 2.30263. Podemos observar el histograma donde se encuentran los residuos de valor 1, la clase igual a 175, 225 y aquí de 275,325 es el valor de la barra. Observar valor 5, clase negativa, como es uno de los más altos. Aquí tenemos el valor 8 de la clase de menos 75, menos 25, es el más alto que tenemos en el histograma. Podemos observar el ajuste del residuo y el valor ajustado. De igual manera vamos a observar aquí lo que es la gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande con un índice de confianza del 95% para la media. Podemos observar los datos de 300, 350, 400, 450 y 500 en lo que fue clasificado. Y aquí podemos observar lo que son las varianzas de escala de compacto, mediano y grande. Podemos observar cómo la de grande tiene una media de 385.8, el mediano una de 390.6. Podemos ver que no difiere mucho. Y la de compacto de 431.2 con una media más alta. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Una vez tenemos en cuenta, vamos a proseguir con el análisis. Vamos a iniciar con los métodos. La media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para compacto, mediano y grande. De compacto y mediano podemos observar que pasa de 0 estando en una estimación de 40.6 partiendo de un intervalo de menos 71.9033 a 153.103. Mediano compacto, podemos observarlo como la estimación es de menos 40.6 y el intervalo es de menos 153 a 100.103 a 71.9033. Y grande compacto, podemos observar como aquí nos muestra una estimación de menos 45.4 en un intervalo de menos 157.903 a 67.1033. Si un intervalo tiene como
como 0 en cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Si un intervalo tiene 0 como cuota, podemos observar que sí muestran como cuota un 0, mira, este 0 y este sobrepasa el 0. Vamos a seguir con el análisis. Aquí tenemos la prueba de Donut, donde nos muestra simplemente lo que son dos ejemplos resumidos de mediano y compacto y grande y compacto. Son los que comparten. Vamos a observar lo que va a ser su estimación de menos 40.6, como lo vimos en el anterior, a un intervalo de menos 172.025 a 90.8248. Y el grande y compacto comparten, vamos a ver que no es mucha la diferencia, de menos 45.4 a un intervalo de menos 176.825 a 86.048. La leyenda dice, de igual manera, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es la diferencia de las medias con el método de Fisher. Tomando en cuenta que el método de Fisher y el de Turkey son muy similares, vamos a dar un análisis. Podemos observar los puntos, cómo se encuentran de igual manera colocados en lo que son las rectas. La diferencia de las medias, como podemos observar del mediano compacto y del grande compacto, no es mucha. La que más difiere es la del grande mediano, teniendo en la de Fisher un valor acercado a 0 de menos 4.8 con un intervalo de negativo 120.361 a 110.761 en el de Fisher, y en el de Turkey podemos observar que de igual manera la estimación es de menos 4.08 en un intervalo de menos 144.586 a 134.986. Vamos a analizar más detalladamente esto por medio de los resultados que nos define el pergamino, en donde de igual manera se resalta que esa no va de un solo factor, analizando lo que son compactos, medianos y grandes, el método donde nos menciona su hipótesis nula, su hipótesis alterna y recalcando de igual manera el nivel de significancia. Se presupuso igualdad de varianza para el análisis, por lo tanto la información del factor, que son 3 niveles, tomando en cuenta los valores ya mencionados anteriormente, en donde el análisis de varianza arroja la fuente del factor, el error de 27 en grados de libertad, un valor de 2 en grados de libertad como factor y un total de 29. Aquí tenemos lo que es el ajuste y podemos observar lo que es más importante, que es el valor de P, que podemos ver cómo el valor de P aquí en el análisis de varianza supera a lo que es nuestro nivel de significancia de 0.05, por lo tanto aquí podemos aceptar, porque ya hay evidencia suficiente, la hipótesis nula que menciona donde todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente, ya que la estamos aceptando ya que es mayor al nivel de significancia. Podríamos aceptar la hipótesis alterna si fuera menor, pero en este caso nos está señalando un valor mayor a nivel de significancia. Por lo tanto, vamos a seguir con el resumen del modelo. Tenemos la desviación estándar de 125.938, R cuadrada de 2.82%, con R cuadrada ajustada de 0 y R cuadrada predicha 0%. Desde ahí ya estamos viendo un poco más claro los resultados. Tenemos las medias, que esto ya nos venía realmente arriba, ¿no? Y la desviación estándar agrupada de 125.938. Tenemos las comparaciones en parejas de Turkey. Miren, dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Podemos ver cómo la mayoría tiene la A,
las comparaciones en parejas de Fisher. De igual manera, Fisher y Tukey son muy similares. Las tres tienen una agrupación de A, comparten lo que es la letra. Aquí tenemos la comparación múltiple de Donat. Como podemos observar, la agrupación es muy similar. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Podemos ver cómo todas sí están etiquetadas con la letra A, por lo tanto son iguales. Entonces, de esta manera nos vamos a dirigir a lo que es el problema. Y dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Realmente los datos nos arrojan que son iguales. Por lo tanto, así vamos a concluir el primer tema de análisis de una varianza. Para proseguir con lo que va a ser el siguiente tema. Gracias. Muy bien, tomando continuidad de la unidad 3, vamos a seguir con el segundo tema que divide esta unidad, titulado ahora análisis de varianza de dos factores, como punto 12.3. Vamos a, de igual manera, dar una introducción a lo que es el tema, donde se explica cómo es que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo del análisis de varianza de dos factores es que con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, se utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. De esta manera es como vamos a dar pie a lo que son nuestros dos problemas para observar dichos efectos del renglón, de la columna y la interacción que puede haber o no puede haber en lo que son los siguientes problemas. Vamos a dar pie al primer problema, titulado Mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Aquí podemos observar la tabla donde nos muestra el tipo de automóvil extranjero nacional con tamaño del automóvil clasificado en compacto, mediano y grande, con sus diferentes cantidades. El problema nos dice, utilicen un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto de la columna del tamaño automóvil compacto, mediano y grande, utilizando siempre un nivel de significancia de 0.05 en este caso, porque puede ser diferente, pero en este caso es de 0.05. De tal manera, nos vamos a ir a Minitab, a la solución del problema. Para dar inicio, vamos a observar cómo fue que se acomodaron los datos. Tenemos la desaceleración del pecho. Podemos observar las 18 muestras que se obtuvieron con el tipo de auto clasificados en extranjeros y nacionales y el tamaño de automóvil clasificado en compacto, mediano y grande, de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno de los valores de la desaceleración. De tal manera, vamos a dar inicio a lo que es el análisis, yéndonos a estadística, nos vamos a ANOVA y aquí nos vamos a ir al análisis de medias, que es el segundo. Aquí ya tenemos preseleccionados los datos, pero se explica que la respuesta va a ser la columna 1, en donde se encuentran las cantidades, que es la desaceleración del pecho. Vamos a tener una distribución normal en donde el factor 1 va a ser el tipo de automóvil y el factor 2, que lo marca opcional, va a ser el tamaño del automóvil, porque en este caso lo tenemos, con un nivel de significancia de 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Aquí podemos observar la gráfica con el análisis de las medias. Vamos a analizar los efectos de la interacción. Tenemos el efecto, tenemos aquí como inferior de -5 a 5 pasando por 0. Podemos ver cómo no superan el rango y
se desprenden muy poco del cero lo que son pues el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil, lo que son el efecto de la interacción. Podemos observar lo que es el nivel, el símbolo de los puntos que nos marcan la recta verde. Aquí podemos ver los niveles de extranjero compacto y el valor de punto 55, 55, 56 y así sucesivamente se puede observar las diferentes cantidades que nos dan estos puntos. Aquí es uno de extranjero grande, aquí el de extranjero mediano, aquí tenemos el nivel de nacional y compacto, nacional grande y nacional mediano. Clasificados en tamaño de automóvil con su tipo de automóvil correspondiente, compacto, grande, mediano y compacto, grande y mediano para nacional y extranjero. De tal manera podemos observar acá abajo los efectos principales del tipo de automóvil y los efectos principales para el tamaño de automóvil. Podemos observar cómo es la media. Podemos ver aquí cómo el extranjero y nacional en su media salen de lo que es el rango. Por ejemplo, si es de 40 a 44, podemos ver cómo este lo excede a 44.1111. Y el nacional, su media de igual manera a 39. Este está todavía un poquito por dentro, sin embargo, sí lo marca como ya sobrepasando la línea. Tenemos aquí en los efectos principales para el tamaño de automóvil lo que son sus medias. Podemos observar cómo estas siguen dentro del rango de 35 a 45. Podemos observar lo que es la media del compacto, que es de 45, todavía está por dentro. La del grande es de 37.8333 y el nivel mediano de 41.8333. Teniendo esto en cuenta, vamos a seguir con nuestro análisis. Aquí vamos a irnos a estadística. Nos vamos a ir a lo que ahora van a ser, por supuesto que vamos a irnos aquí a ANOVA y nos vamos a ir ahora a lo que, como mencionaba, va a ser ya el ANOVA balanceado, que es para determinar si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. De esta manera ya tenemos como preseleccionado, porque lo había comenzado ya el ejercicio, en lo que es la respuesta a la desaceleración, el modelo que es tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Aquí vamos a seleccionar lo que es el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, ya que se determinarán los factores y su interacción. Le vamos a dar en gráficas, 4 en 1, en opciones. Ya ahí ya no le vamos a mover, ya que lo que nos importa es tener bien preseleccionado lo que va a ser nuestra respuesta y nuestros modelos. Para que nos dé una gráfica de residuos es por lo que se está seleccionando aquí en gráficas. Y vamos a darle en aceptar para que nos lance el reporte. Podemos observar aquí lo que es la gráfica de los residuos, que es la gráfica de probabilidad normal con sus porcentajes y sus residuos. Podemos ver algunos números residuales que son atípicos. Por ejemplo, este residuo de la fila 7, que es igual a un negativo de 7.66667, con un porcentaje de 3.80435. De igual manera, acá arriba se muestra este atípico con un residuo de 7, podemos ver, es de menos 7. Y este de 7 positivos, son atípicos, están fuera de lo normal. Podemos ver el residuo con su valor ajustado. Podemos ver cómo los valores se encuentran dispersos de tal manera en lados negativos como positivos.
El histograma muestra lo que es la campana de Gauss con los datos en el centro y de tal manera podemos ver el orden de la observación. Los residuales es la cantidad que se alejan de los puntos de la línea de regresión establecida por los factores. De esta manera vamos a analizar lo que es el pergamino, que es el que tenemos aquí, donde podemos observar la información del factor, el tipo de automóvil que son tipos fijos de los dos, tanto el tamaño como el tipo, los niveles de tipo de automóvil nos muestra dos niveles, extranjero y nacional, y del tamaño de automóvil 3, que es el compacto, grande y mediano. De tal manera vamos a irnos al análisis de varianza y desaceleración de pecho, en donde queremos llegar a la parte importante del valor de P para dar inicio a lo que es la aceptación o el rechazo de nuestras hipótesis. Aquí nos va a plantear cada factor una hipótesis diferente. Podemos ver en la fuente del tipo de automóvil su grado de libertad es de 1. Podemos ver aquí el valor de Fisher de 5.44 y nuestro valor de P de 0.038. Aquí estamos observando que el valor de P en el tipo de automóvil es menor al nivel de significancia, por lo cual es relevante mencionar que aquí como es menor al nivel de significancia, existe evidencia suficiente para el tipo de automóvil rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que es menor al nivel de significancia. Si fuera mayor a 0.05, ya no habría evidencia, pues se mostraría una evidencia en la cual no podemos rechazar lo que es la hipótesis nula si el valor fuera mayor o fuera igual a nivel de significancia. En este caso es menor, por lo cual sí podemos aceptar lo que es la hipótesis alterna. Podemos observar en el tamaño del automóvil cómo sobrepasa, aunque sea por un poco, pero es por 0.060 el nivel de significancia, por lo tanto aquí ya no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es el mismo caso en el tipo de automóvil, ya que aquí sí se muestra un valor bastante grande a lo que fue el nivel de significancia, por lo cual no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo cual, ya una vez explicado el valor de P, vamos a observar lo que es el resumen del modelo con la desviación estándar de 4.644878, R cuadrada de 52.54% y la R cuadrada ajustada nos dio un modelo de 32.77%. La R cuadrada ajustada nos dice el porcentaje que representa la variación explicada de los datos, que en este caso, ya lo mencionamos, fue de 32.77%. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esto, ya sacamos nuestras conclusiones y lo que el problema nos pedía, pero para una mejor interpretación existen algunas herramientas complementarias para entender mejor el análisis de la varianza. Así que nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ANOVA e iniciamos con la gráfica de intervalos, en donde vamos a seleccionar lo que es con una sola Y, con grupos, para observar mejor esto. Vamos a darle en aceptar, vamos a darle en variables de desaceleración de pecho en G, y aquí vamos a darle en lo que son nuestras variables de categorías. Vamos a darle en tipo de automóvil y en el tamaño de automóvil. Y se le da aceptar. Mostrando de una manera visual lo que se explicó anteriormente en el pergamino. Esta es la de intervalos de desaceleración con el 95%. Nos muestra la desaceleración, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, donde nos menciona que las desviaciones estándares individuales se utilizan para calcular los intervalos. Podemos ver cómo el tipo de automóvil clasificado en extranjero nacional comparte lo que es el tamaño de dicho automóvil, ya sea compacto, grande y mediano para el extranjero, y de igual manera compacto, grande y mediano para el nacional, teniendo en cuenta que extranjero compacto es de una media de 47, extranjero grande
es de 39.6667, extranjero mediano es de 45.667 su media, estamos hablando de la media que estos manejan. Y ahora vamos a ir a la clasificación de tipo de automóvil en nacional con nacional compacto, que es de 43, nacional grande, podemos observar que es de 36 y nacional mediano es de 38 su media. Muy bien. Han analizado esto, vamos a poder pasar a lo que es la siguiente. Nos vamos a ir ahora a gráfica de efectos principales. Esta, de igual manera, se selecciona en respuestas la desaceleración del pecho en G y el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Vamos a dar en aceptar para ver el tipo de gráfica que nos va a arrojar. Podemos observar de esta manera lo que es el tipo de automóvil y el tamaño. Son las medias de los datos. Podemos observar cómo está la media de los extranjeros, que nos da 44.1111. Y la media del nacional, que es de 39. Aquí podemos observar en tamaño de automóvil, la de compacto de 45, de la media del grande es de 37.8333 y del mediano de 41.8333. Muy bien, ahora por último nos vamos a ir a observar lo que es la gráfica de interacciones para ver si existe o no una interacción entre ellas. Vamos a irnos a desaceleración, igual en factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le vamos a dar en aceptar. Esta gráfica es muy importante para determinar si existe o no interacción, ya lo había mencionado anteriormente. Y usualmente se observa que es similar a las líneas paralelas. Podemos observarlo que no hay una interacción, por lo cual sabemos que un factor no influye sobre el otro. Podemos ver cómo se encuentran las medidas de compacto, grande y mediano para lo que es el extranjero y para lo que es el nacional, que fue lo analizado anteriormente, pero ahora se juntan en una sola. Así es como concluimos la primera parte del tema con este problema y para consiguiente pasamos al otro, que ahora quiere que analicemos con estos datos, titulado Lesiones en la cabeza de un choque en automóvil, el segundo problema de este tema de análisis de varianza de dos factores. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Dice que se utilizan las unidades de media por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Dice, utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de la columna de tamaño automóvil compacto, mediano y grande, utilizando de igual manera un nivel de significancia de 0.05. Ahora nos muestra lo que es el tipo automóvil extranjero nacional con el tamaño de automóvil compacto, mediano y grande con valores más altos. Vamos a sacar lo que el problema nos pide sustituyendo todo en lo que es Minitab. De igual manera los datos se acomodaron de esta manera. En la desaceleración del pecho tenemos lo que son las cantidades con una muestra de 18 y en tipo de automóvil se clasifican de acuerdo a las cantidades de desaceleración, como lo indicaba la tabla, en extranjero y nacional, dividiéndolas de tal manera en donde extranjero son 9 filas y nacional otras 9. Y aquí en tamaño de automóvil podemos ver cómo se clasifican lo que es compacto, mediano y grande, de acuerdo a lo que es extranjero y nacional. Podemos ver cómo extranjero y nacional contienen el tamaño automóvil compacto, mediano y grande para cada uno de ellos. De esta manera vamos a dar inicio a lo que es el análisis, yéndonos a lo que es estadística, nos vamos a ir a NOVA y nos vamos a ir a análisis de las medias. Aquí se tiene preseleccionado la respuesta de la desaceleración del pecho. En la distribución de datos va a ser normal, con el factor 1 como tipo de automóviles
y el factor 2 como tamaño de automóviles a un nivel de significancia de 0.05. Le vamos a dar a aceptar. Aquí podemos observar lo que son los factores de desaceleración del pecho, con un nivel alfa de 0.05 en los efectos de interacción. Podemos observar los efectos, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil en la parte de abajo, donde se muestra que están compactos, grandes y medianos, y compacto, grande y mediano, tanto para extranjero como para nacional. Podemos ver cómo no exceden de sus límites, ya que la línea son los límites de decisión, las líneas rojas, y la línea verde nos muestra la línea central, que es la media de 0. Podemos ver cómo estos no exceden demasiado, no lo sobrepasan. Podemos observar compacto extranjero, que tiene un valor negativo de 13.277.8, de igual grande y extranjero, con un valor de 65.0556, y así sucesivamente para lo que es tipo de automóvil extranjero mediano, ahora con nacional compacto respectivamente. Tenemos el de grande nacional y el de mediano nacional, con un valor de 51.77778. Podemos observar cómo no pasa los límites, siendo como límite superior 100 de decisión y límite inferior de decisión es de menos 100. Podemos observar los efectos principales para el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. De igual manera, podemos observar cómo las medias de extranjeros y nacionales no exceden tampoco la línea de límite de decisión, están dentro. De igual manera para lo que es el nacional y el extranjero, con un valor de nacional de 340.444 y uno extranjero de 427.667, que a diferencia del ejercicio anterior nos dimos cuenta que sí excedían en lo que era extranjero nacional, y en este caso están adentro. Aquí podemos observar de igual manera cómo las medidas del tamaño automóvil tampoco exceden lo que son las líneas del límite de decisión. Podemos observar cómo la de compacto nos da un valor de 414.667 como media, el grande de 348.667 y el mediano de 388.833. Para analizar mejor lo que es lo anteriormente explicado, ahora nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA, y aquí en ANOVA nos vamos a ir a lo que es ANOVA balanceado, seleccionando como respuesta la desaceleración del pecho. En tipo de modelo vamos a seleccionar lo que es su modelo y vamos a seleccionarlo de acuerdo a su factor correspondiente, que es tipo de automóvil, tamaño de automóvil, ahora tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Vamos a seleccionar gráficas, queremos 4 en 1 de residuos para una mejor comparación. En opciones, aquí ya no le vamos a cambiar nada y le vamos a dar en aceptar. Aquí nos está arrojando lo que es la gráfica de residuos. Para la desaceleración podemos observar lo que es la gráfica de la probabilidad normal. Tenemos valores atípicos. Aquí nos muestra el residuo con un negativo de 155 con un porcentaje de 3.80435 como un atípico inferior y superior bastante grande de 240.667 con un porcentaje de 96.1957. Podemos observar aquí el histograma que nos muestra, seleccionando la campana de Gauss. Podemos observar lo que son los residuos con su valor ajustado, cómo se encuentran agrupados pero dispersos tanto negativos como positivos. Vamos a ver cómo estos tres se muestran de este lado con un valor de 95, que son valores atípicos. Vamos a observar este de menos 24, de menos 71 y acá
el resto de los valores. Podemos observar el orden de la observación. De tal manera nos vamos a ir al pergamino para un mejor análisis. Tomando en cuenta lo que es la información del factor, se menciona el tipo de automóvil con 2 niveles, que es fijo, y el tamaño de automóvil con 3 niveles, que es fijo, mencionando lo que es extranjero nacional para el tipo de automóviles, que son los 2 niveles, y para el tamaño de automóvil, que los 3 niveles se clasifican en compacto, grande y mediano. Ahora, en análisis de varianza, que es uno de los más importantes, ya que nos muestra el valor de P, vamos a observar el tipo de automóvil con su grado de libertad, de igual manera para el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Aquí podemos observar su valor de Fisher para el tipo de automóvil, que es de 2.26, para el tamaño de automóvil es de 0.44 y para el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil es de 1.44. Podemos observar cómo los tres valores de P arrojados, tanto de tipo de automóvil como tamaño de automóvil y tipo de automóvil por tamaño de automóvil, son mayores al nivel de significancia, que mencionando de nuevo el nivel de significancia es de 0.05. Por lo tanto, partiendo desde el tipo de automóvil, el valor de P arrojado para este fue de 0.158, que excede al valor de significancia de 0.05, lo cual indica que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual indica que dichos factores son iguales, dichos valores son iguales. Y la hipótesis alterna indica que por lo menos uno es diferente, indica una diferencia entre ellos. Si quisiéramos aceptar lo que es la hipótesis alterna, este valor tendría que ser menor al nivel de significancia, pero en este caso es mayor, por lo tanto no hay evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula ni tampoco para aceptar la hipótesis alterna. De igual manera podemos observar el tamaño del automóvil, que es de 0.655, es el valor más alto que nos da y es de igual manera mayor al nivel de significancia, por lo tanto tampoco existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Y en el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil nos da 0.283. Estamos observando cómo también nos está dando lo que es un valor mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, tampoco existe evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula ni tampoco para aceptar lo que es nuestra hipótesis alterna. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir al resumen del modelo, donde podemos observar lo que es la desviación estándar con un valor de 123.037, R cuadrada de 33.14% y estamos observando un R ajustado de igual manera de 5.28. Podemos observar de esta manera, habiendo mencionado anteriormente que R cuadrada ajustada nos indica el porcentaje que representa la variación explicada de los datos, que en este caso fue 5.28%. Ahora bien, vamos a irnos a estadística, nos vamos a ir a NOVA y vamos a partir en gráfica de intervalos. Para un mejor análisis nos vamos a ir con grupos y le vamos a dar una sola y aceptar. Aquí en variables de gráfica se selecciona la desaceleración del pecho y en variables de categorías nos da las opciones para seleccionar lo que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, que son las columnas 2 y 3. Vamos a dar en aceptar para que nos arroje la gráfica correspondiente. Podemos observar aquí lo que es el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil y la desaceleración que estos tienen de acuerdo a su clasificación, extranjero y nacional. Nos menciona que las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos como nota de pie de la página. Podemos observar cómo extranjero y compacto nos da una media de 445, grande y extranjero tenemos una media de 457.333 y extranjero mediano
tenemos una media de 380.667. Ahora pasando a tipo de auto nacional, nos da nacional compacto 384.333, nacional grande de 240 y nacional mediano de 397. Teniendo esto en cuenta, vamos a minimizarlo y vamos a irnos a Nova ahora para que nos grafique los efectos principales. Aquí se grafica la media de los datos. La respuesta de desaceleración y los factores son tipo automóvil y tamaño automóvil. De igual manera que en el anterior se selecciona y podemos observar la recta de tipo automóvil con una media para extranjeros de 427.667 y para nacional de 340.444, ya los datos clasificados de acuerdo a sus efectos principales. Aquí tenemos, sin estar fusionados, aquí tenemos el tamaño de automóvil para compacto de 414.667, para la grande de 348.667 y para el mediano de 388.833. De igual manera, al anterior vamos a irnos aquí a Nova para sacar una de las gráficas más significativas, que es la interacciones. Vamos a dar en respuesta a desaceleración y en factores la columna 2 y 3, que nos señala el tipo de automóvil y el tamaño automóvil, volviéndolo a mencionar, que es igual que en las anteriores. Vamos a darle en aceptar. Aquí podemos observar la gráfica de interacción. Podemos ver cómo chocan en la línea de conexión de la media. Pero dicha media para el mediano es de 380.667 y para mediano pero nacional es de 397. Aquí nos señala lo que es la línea azul, que es el extranjero, y la nacional, que es el rojo, donde los puntitos, que en este caso el círculo azul es la media de compacto grande y mediano para extranjeros y el cuadrado es la media de compacto grande y mediano para nacionales. Podemos ver cómo chocan, aquí es una línea de conexión y pues de tal manera así vamos a concluir lo que es el segundo problema del tema de análisis de varianza de dos factores, dando fin a lo que es la explicación de la tercera unidad de estadística inferencial 2. Eso sería todo por mi parte y gracias por su atención.